Buenas tardes a todos y bienvenidos a este espacio virtual, como cada martes. Esto es Club Oratorio Málaga y seguimos las pautas de Agora Speaker International, un organismo mundial sin ánimo de lucro que ayuda a las personas a mejorar su habilidad de hablar en público, formando grandes líderes y formando grandes oradores. En estas sesiones no existen profesores. Nosotros nos damos retroalimentaciones, críticas constructivas y vamos aprendiendo poco a poco la dinámica de cómo hablar en público. A estas sesiones pueden acudir como observador cualquier persona que esté interesada en saber cómo funcionan nuestras sesiones de manera libre y voluntaria. Pagamos una cuota de 10 euros de manera anual. Ese dinero permanece en el club y la junta directiva es la que se encarga de gestionarlo siempre en beneficio del club. Las personas que se apuntan por primera vez, las personas que vienen como asistentes por primera vez, pueden ver cómo funcionan nuestras sesiones, pero su única limitación será la de no poder desempeñar ningún rol. Tan solo para aquellos osados pueden participar en los improvisados. Aunque todos ustedes lo sabréis, pero a nuestros ponentes los solemos recibir y despedir con un aplauso mudo, bien así o así, para apoyarlo y que entren motivados en su rol de hoy. Antes me ha parecido ver una persona que venía nueva, le iba a dar la bienvenida, pero creo que en este momento no está. Así que directamente le voy a pasar la palabra a nuestra moderadora Marisel y si después se une, pues Marisel, tú le das la bienvenida y le preguntas cómo lo conoció. Así que Marisel, cuando quieras, te cedo la palabra. No te escuchamos, Marisel, el audio. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Muchísimas gracias, Miguel, por pasarme la palabra. Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Benjamin Franklin. ¿Se han puesto a pensar alguna vez cuántas de las asignaturas que habéis tenido en el transcurso de vuestra educación formal y obligatoria os ha servido para la vida real y cotidiana? ¿Cuántas son realmente las cosas que recordáis de todo aquello que os ha transmitido, que se os ha transmitido a lo largo de tantos años? Muchas veces me he preguntado dónde quedaron todos aquellos conocimientos que se supone me habían enseñado y que en teoría había aprendido. Y si alguna vez le di real utilidad, o al menos lo he necesitado para mi vida cotidiana. Muchos de nosotros hemos podido comprobar, por nuestra propia experiencia, que la educación formal obligatoria no satisface las necesidades de la época actual. Fuimos sometidos y seguimos sometiendo a las nuevas generaciones a una educación que en la práctica no sirve de mucho. ¿Os imagináis cómo sería crecer en una educación alternativa donde se contemplase, por ejemplo, que los alumnos sean los verdaderos protagonistas de la educación y no meros receptores, donde desde pequeño se os ofreciera herramientas para afrontar con éxito las áreas fundamentales de la vida, quizá a través de asignaturas como educación emocional, comunicación, emprendimiento, ecología, arte, cuerpo, social, finanzas, tecnología, inclusión. Una educación donde se nos hubiera inculcado como única religión
el creer en nosotros mismos, en donde los niños se convirtieran en jóvenes con autoestima y confianza en sí mismos, y volvieran a ser o pudieran ser adultos conscientes, maduros, responsables y libres, con una noción muy clara de quiénes son y cuál es su propósito en la vida. ¿Creéis que este tipo de educación alternativa es una utopía o podría ser posible? ¿Cuántos de nosotros hoy estaríamos aquí si durante la educación formal y obligatoria nos hubieran ofrecido una asignatura denominada comunicación u oratoria, en donde nos hubieran enseñado a hablar en público de la mejor manera posible, con todo lo que ello implica? Es muy probable que la mayoría de nosotros no estuviéramos aquí y que ni siquiera existiese este club, porque no habría necesidad de cubrir una carencia. Desde mi punto de vista, se hace cada vez más evidente la necesidad de renovar, de rediseñar y de transformar el sistema educativo en su totalidad y promover un cambio de paradigma educativo que posibilite otro tipo de educación. Así que antes de presentar al equipo de evaluación que nos va a acompañar hoy, me gustaría lanzaros una pregunta para aquellos que quisieran contestarla, ¿no? Aquellos que les apetezca contestarla. Y es si os hubiera gustado crecer inmersos en otro tipo de educación, es decir, en otro tipo, mejor dicho, de sistema educativo, o por el contrario, consideráis que la educación que habéis recibido fue y es la más adecuada también para vuestros hijos. Con esto voy a dar paso a el equipo de evaluación. Así que primero voy a presentar a nuestra asistente técnica, Arantxa, que estás por ahí. A ver. Arantxa, ¿estás por ahí? Hola, sí, estoy por aquí. No estoy visible ahora mismo. Vale. Simplemente para que te presentes. Bueno, pues soy la encargada de controlar los micros y tengo problemas con el ordenador, ahora mismo estoy con el móvil. Así que en cuanto pueda, pues os pido que eso, controléis los micros para que estén, si no estáis hablando, estén en silencio. Y hoy no estoy grabando, o sea que de asistente técnica hoy tengo poco, ¿vale? Vale, Gracias. Gracias a ti y por siempre estar y nada. Ahora vamos a pasar a darle lugar a nuestra segunda, en nuestro segundo rol, que es la gramática y palabra del día, y hoy lo va a hacer Ana María. Adelante, Ana María, cuando quieras. Gracias, Maricel. Tengo la suerte de defender hoy este rol, que además me encanta, el tema de la gramática y palabra del día. Y pensaba presentaros una pregunta, bueno, más bien una reflexión. ¿A que conocéis el tópico de que los españoles en concreto no leemos nunca las instrucciones de los aparatos, el manual de instrucciones? Seguramente es algo extensible a otras nacionalidades. Y es que ciertamente si tuviéramos en cuenta todo el partido que podemos sacar a un elemento, si conocemos su funcionamiento y toda su estructura, nos ahorraríamos muchos problemas, sobre todo sería mucho más frecuente en nosotros ese placer de saber que nos soluciona aquella dificultad que realmente tenemos. Pues bien, la gramática es algo parecido hasta cierto punto. Si conocemos bien el funcionamiento de la lengua, podemos sacarle muchísimo más partido a ella. Sobre todo disfrutaremos de las conexiones, el modo de presentar bien las ideas y haremos que nuestro discurso sea mucho más lucido y realmente conecte con el público. En esta sesión quería presentaros una palabra para que la podáis introducir en vuestro discurso y que parece que es algo negativa, pero el hecho de que la haya elegido es precisamente porque tuve que buscar su significado en el diccionario. La palabra es premioso. Premioso, un adjetivo, premioso o premiosa. Ahora he pasado a escribirlo en el nombramiento,
debajo el mi rol, y significa sencillamente algo que carece de fluidez y de espontaneidad, es decir, un discurso que no consigue evolucionar con soltura, así de sencillo. Os pongo algunos ejemplos que quizá, como a mí me ocurrió, me clarifica un poco esta idea. Un ejemplo sería la siguiente frase. Se dio cuenta de que su oponente era elocuente mientras que él era muy premioso, por ejemplo. Otra posible uso sería: se hizo muy pesado escuchar la recitación del credo porque era muy premiosa. Es decir, algo que resulta un poco tedioso porque no evoluciona. Pues os dejo la oportunidad de introducirlo en nuestro discurso, que seguro que no será ni muchísimo menos premioso. Muchísimas gracias, Ana María, por ofrecernos esta palabra que no solemos utilizar y que no es ni muy simple ni muy compleja. Así que bienvenida. Y ahora sí pasamos a nuestro cronometrador. Bueno, en este caso es una cronometradora que se ha duplicado, así que le vuelvo a dar paso a Ana María. Gracias. Pues sí, yo tengo la suerte, muchísimas gracias, de defender el rol del tiempo, con el que estoy menos habituada, pero bueno, que también es un reto. Realmente el tiempo es muy interesante. Ya en la sesión anterior, os lo cuento para los que no tuviste la ocasión de disfrutarla, Pepe nos hizo una reflexión preciosa acerca de la diferencia entre el tiempo psicológico y el tiempo real. Y realmente quería un poco explicar que el tiempo en estas sesiones de oratorio se ajusta a los discursos, es decir, cada una de nuestras intervenciones tiene que cumplir unos parámetros, un mínimo de duración, y no pasar, no acceder, no llegar al máximo, no superarlo, con el fin de que realmente esos discursos cumplan su objetivo, no sean tediosos ni resulten premiosos a las personas que lo escuchen, y también nos supone un reto, porque realmente un objetivo, una perspectiva de todo buen comunicador es entregar su contenido de un modo claro y de que el público no desconecte en ningún momento de él. ¿Qué sistema voy a utilizar para medir vuestras intervenciones? Pues uno muy sencillo. Cuando aproximéis al tiempo final, pues presentaré un rotulador verde. Cuando ya estéis más cerca del final de vuestro tiempo de exposición será, amarillo, qué lío, y por último rojo cuando ya hayáis pasado el umbral de vuestra intervención, y bueno, luego haremos un informe para que veamos cómo realmente hemos cumplido esos propósitos. Muchísimas gracias, Ana María, y muchísimas gracias por cubrir dos roles. Y ahora es el lugar del contador de muletillas, así que lo va a hacer Pepe. Bienvenido, Pepe. Te cedo la palabra. Gracias, Maricel. Voy a ser efectivamente contador de muletillas, que son aquellas cosas que si no las dijéramos apenas se notaría en el discurso. Cosas como bueno, ronquido, sasquidos como vengo. Esto es, a veces me siento con las ganas de decirse a alguien, mira, sasqueada lengua. Y todo eso, además, sabes, tú ya sabes lo que te digo, tú ya me entiendes, ¿no? Y lo dices tanto que te centras en eso. A ver cuando lo dices otra vez porque ya te gusta, ¿no? De tal forma, a menos muletillas, pues mejores discursos, ¿no? Los que empiezan, pues suelen tener unas pocas de muletillas más. A final de cuentas, pues sirven como un complemento, ¿no? Un complemento en el tiempo, de decir, bueno, como una cosita que se añade graciosilla, siempre que no sean demasiados. Así que aquí estoy, para empezar. Muchísimas gracias, Pepe, por habernos explicado también el rol de contador de muletillas. Y ahora vamos a pasar a darle lugar a nuestra evaluadora general, que hoy lo va a hacer nuestra querida Monse. Adelante, Monse, cuando quieras. Muchísimas gracias, Maricel. Hoy es de los roles preferidos para mí últimamente. Tengo que contaros que tengo un mini trabajito que desarrollo todas las semanas, todos los jueves, que es precisamente hacer la evaluación
a directivos importantes de una fundación importante que hacen su foro de expertos, hacen sus comunicaciones, y tengo que desempeñar precisamente este rol, darle mi visión general, que no es ni más ni menos que una opinión personal, pero en voz alta, de aquello que percibo de las presentaciones de cada uno de vosotros, tanto a la hora de presentar el informe, de hacer el discurso, o de luego cuando nos vengáis a dar el informe del día. ¿En qué me voy a fijar? Pues en el desarrollo general de la sesión, desde el comienzo hasta el final, así como por ejemplo pues a la hora que hemos empezado, a la hora que terminamos, la intervención de cada uno de vosotros. Y también pues tomaré algunos aspectos posibles de mejorar en el desarrollo de la sesión y también en algunos específicos de vosotros. Y creo que ninguna cosita más. Bienvenidos a todos, muchísimas gracias. Gracias a ti, Monse, por siempre estar tan bien predispuesta todos los martes a hacer algún rol. Y no voy a continuar sin antes presentar a nuestro compañero novato, que va a ser de el lenguaje no verbal. Y no me había olvidado de ti, aunque parecía. Hugo, cuando Muy quieras buena. puedes contarnos de qué se trata tu rol y por qué es tan importante. Muchas gracias, Maricel. Antes de explicar el rol, voy a recoger la pregunta que has hecho. Como nadie te la ha contestado, pues te la voy a contestar. No soy el más indicado porque no me dedico a la educación, pero sí que me parece interesante lo que has comentado acerca de que realmente la educación que nos dan efectivamente pues no se corresponde mucho con los roles que luego va a desempeñar en la vida real, ¿no? Sobre todo porque me parece que las instituciones no van a la misma velocidad que el desarrollo de la propia sociedad, ¿no? Porque realmente sí hay ya muchos estudios y mucha gente que se dedica a esto y que nos están diciendo cómo hacerlo mejor, pero las instituciones van tan lentas que a lo mejor dentro de 30 o 40 años están haciendo cosas que se deberían hacer ahora, ¿no? Como ejemplo te pongo el tema de que cuando nosotros éramos adolescentes no nos enseñaron a escribir con el ordenador, por ejemplo. O sea, ningún lumbrera se le ocurrió que nosotros en nuestro futuro íbamos a escribir solo a ordenador, ¿no? De hecho, yo me paso el día escribiendo mail y escribiendo cosas con un montón de faltas. O sea, es una cosa terrible, ¿no? Y eso sí es útil. No estamos hablando de una cosa ya de un tema baladí, sino realmente a escribir. No me enseñaron a escribir, digamos, ¿no? Entonces, me parece interesante lo que has comentado. En cuanto al rol que voy a desempeñar, lo que voy a hacer es evaluar el lenguaje no verbal de las intervenciones de los compañeros. Cuando hablamos del lenguaje no verbal, voy a mirar la cámara porque te estoy mirando, pero claro, estás en la pantalla. Ahora voy a mirar a la cámara. El lenguaje no verbal, cuando hablamos de él, pues siempre se nos viene a la cabeza pues, los típicos movimientos, las expresiones faciales, la incorporación del cuerpo a la hora de hablar. Todo eso ayuda, como es lógico, al discurso y lo subraya y le da cierta dirección. En todos estos elementos se podrían englobar dentro de lo que es la comunicación kinésica, que es la comunicación propiamente del cuerpo. Pero además de la comunicación kinésica, hay un par de elementos que me parecen súper importantes. Uno es el paralenguaje, que son las cualidades de la voz, el uso de la voz, como el tono, la velocidad, el volumen, la textura de la voz. Y otro es el aspecto físico, ¿no? El aspecto físico que tenemos, que tiene el orador, pues también emite muchísima información al auditorio antes incluso de haber empezado a hablar. Por lo tanto, me parece bastante importante. No es lo mismo cuando te dice una cosa un médico con la bata blanca puesta que cuando te lo dice sin la bata puesta, o un policía si te dice algo con el uniforme puesto o sin el uniforme puesto. Esto está científicamente demostrado y realmente me parece importante. Sobre todo en el contexto de un discurso más profesional o divulgativo, donde el orador se presenta como un experto en una materia y no solo debe de ser un experto en la materia, sino parecerlo, ¿no? Que esto me parece también interesante, bajo mi punto de vista es fundamental. Así que estoy apuntando lo que voy percibiendo de mis compañeros y luego haré un informe y diré un resumen un poco lo que he visto. Gracias. Excelente, Hugo, tu explicación de tu rol, me ha encantado, felicidades. Y seguro vamos a aprender mucho contigo, nos vas a aportar muchísimo. Bueno, ahora toca esta parte de la sesión, en realidad solemos hacer improvisados, pero hoy hemos decidido hacer debates, así que los debates los va a coordinar nuestra compañera Karina, a la que le voy a dar paso en este mismísimo momento. Karina, adelante. Pues buenas tardes a todos, es un placer estar aquí y presentar una sesión que quiero que sea
para que debatamos sobre lo que opinamos sobre los aspectos de la educación. Yo tengo que decir que tengo muchos más años que la mayoría de vosotros y tuve una educación muy general, no estaba tan especificada. Éramos realmente cultura general, sabíamos de todo un poco. No sabíamos nada específico, pero nos dieron una visión muy global del entorno en el que vivíamos. Y otro factor muy importante que creo que es la educación, y esto para mí hoy está fallando, es la educación en la casa. No se puede delegar toda la educación a la enseñanza. Si no das ejemplo en tu casa, tus hijos nunca aprenderán. Y creo que eso hoy en día la sociedad se está olvidando de que hay que educar desde el hogar. Aparte, en las escuelas se aprenden conocimientos, pero la educación basada en la seguridad de uno mismo, en la confianza, en la autoestima, esa, en el cariño, en el respeto, esa la recibes en tu casa. Y ahora vamos a ir al asunto de los debates. Voy a plantear primero el debate y luego elegiré a dos personas. Y vamos a empezar por qué opináis de si en la educación infantil, en la primera educación que reciben los niños en la guardería, es importante que sean políglotas, polilingües, que aprendan varios idiomas desde la guardería, o es mejor que aprendan uno, que lo fortalezcan y luego, según vayan creciendo, vayan aprendiendo otros idiomas. Esas son las dos opciones. Y voy a elegir a dos personas, que son Arantxa y Miguel. Elegir la postura. Eso sí que os dejo a vuestra opción. Hola, Miguel, te dejo elegir. ¿Quieres que yo elija? Yo voy en contra de que de edades tan tempranas aprendan tanto idioma. Sí, ¿sigues ya tú o...? Vale, ahora sigo, ¿no? Sí. Vale. ¿No? Pues como decía, estoy en contra de que con tan solo 2, 3, 4 años se dediquen a aprender tantos idiomas, porque yo creo que hasta los 12, 13, 14 años, un niño o un adolescente puede llegar a dominar más de un idioma. Así que no es necesario de que tan temprano se le dé tanta información a un pequeño, porque pienso que tiene tiempo suficiente de seguir aprendiendo idiomas hasta que llegue a su adolescencia. Así que las edades más tempranas me enfocaría no solo en mostrarles su lengua materna, su idioma principal, sino que me centraría en enseñarles otras más habilidades que no sean solamente idiomas. Pues, Miguel, en contra de lo que opinas, está demostrado que los niños en edades preescolares, en edades de guardería, su cerebro es esponja, absorben todo. Entonces, puedes empezar a enseñarles 2, 3 o 4 idiomas que lo absorben todo. El problema es que al principio mezclan los idiomas, pero cuando ya son suficientemente mayores y organizan toda esa información, son capaces de hablar con fluidez esos idiomas que han aprendido. Así que pueden aprender en la guardería, puede ser una guardería bilingüe, por ejemplo, español e inglés. Van aprendiendo, a mi hija le pasaba que decía rosa pink, era el purple, no era morado, era purple. Y mi hija, ¿es morado? Bueno, ella me decía en inglés. Y van aprendiendo así, cosa que a nosotros no nos ha pasado, a mí personalmente, pues yo aprendí inglés. Empecé a aprender con 5 años, pero ya era de otro método, era tarde
y no lo interiorice tanto como lo puede interiorizar ahora mi hija, que está aprendiéndolo desde la guardería. Además, si tienen la suerte de tener padres con distinta lengua materna, pues lo aprenden mejor en casa. Y así, pues un padre le habla en un idioma, el otro progenitor le habla en el otro, y el hijo o hija aprende los dos idiomas desde pequeños, lo cual le va a abrir puertas en el futuro a nivel laboral y de relaciones personales, a la hora de viajar, a hablar más de un idioma, y además te cambia el cerebro. Físicamente, hay estudios que físicamente te moldea el cerebro de otra manera y le permite aprender ya un tercer, cuarto y quinto idioma de una manera muchísimo más sencilla que a nosotros, que hemos aprendido un segundo idioma en una edad adulta. Así que no es solamente cuestión de que se refuercen otros valores, sino cuestión de mirar por su futuro. Arantxa, te compro, acepto de que ampliemos el rango hasta un idioma más. O sea, si ese chico es español o española, lo ampliamos con el idioma de inglés. Lo veo necesario, le servirá para su futuro laboral, entablará nuevas relaciones, les hará más fácil viajar por el mundo. Un idioma más lo veo bien. Pero atiborrarlo de 3, 4 idiomas a edades tan tempranas lo sigo viendo en contra. Pero si en este caso le añadimos solamente el inglés, yo creo que puede ser beneficioso para su futuro. Estoy de acuerdo. Bueno, quizás añadirle un tercer idioma o incluso un cuarto, al principio les confunde, a los 3 años quizás no hablan bien ninguno de los 4 idiomas, pero en cuanto ya se quitan ese chip y empiezan a soltarse, se sueltan los 4 a la vez. Así que te animo, cuando tengas hijos, te animo a enseñarles más de un idioma. Hacer una prueba. Muchísimas gracias y disculpar, y habéis sido muy profesionales porque habéis utilizado el tiempo correctamente y no lo he dicho al principio. Los ponentes tendrán 1 minuto y medio para presentar su punto de vista, 1 minuto y medio cada uno, y luego 30 segundos cada uno para rebatir el punto de vista del otro. Entonces, vamos ahora a pasar a otro concepto de la educación, que sería la escuela tradicional, la escuela en el colegio, donde los niños van al colegio, o la escuela en casa, que sean los padres o la informática o el mundo virtual el que eduque a los hijos. Estos dos ponentes van a ser Israel y Monse. Ya está abierto el micro. Venga, elige, Monse. Elige tu cariño, ya que ha abierto el micro antes. Vale. Difícil. Bueno, yo estoy... Te voy a dejar fácil a ti. Bueno, me da igual. Yo estoy de acuerdo con que se eduque a los niños en el colegio, porque veo que la casa puede ser buena opción que se eduque en la casa, pero tendríamos que cambiar la sociedad por completo. Tendríamos que facilitarle a los padres una conciliación del trabajo con la educación importante. Tendríamos que... ¿Quién regula que una familia, porque es teniendo la educación como la tenemos actualmente, que nadie, ¿cómo lo explico? Nadie sabe, o sea, los padres muchas veces lo que decíamos antes, delegan la educación por completo en la escuela. Entonces, sí es verdad que puede haber padres que estén motivados, pero ¿quién es el que le dice a esos padres o quién enseña a esos padres cómo enseñar a su hijo? No lo veo, creo que va a haber una educación que no va a ser buena, que va a haber muchos desniveles, muchos distintos niveles de educación en los niños y que al no estar arreglado no va a haber un control y va a haber gente que esté súper educada porque va a tener la suerte de que sus padres van a tener mucho dinero, mucha formación, y va a haber gente que no va a saber hacer el lado con un canuto porque los padres no lo saben o no quieren intentarlo, no van a tener la intención de hacerlo bien.
Por eso pienso que lo mejor es que sea tal y como está ahora mismo, que hay un control y hay una regulación y está todo, aunque no sea lo más idóneo, pero está todo correcto. Te toca. Israel. Dime. Me sorprende muchísimo tu postura, porque nos conocemos y en parte comparto lo que has dicho, de que, bueno, más que la comparto, la respeto, que tú respetes que la educación tiene que estar en los colegios. Yo creo que tú no eres consciente de lo que acaba de decir, porque es que no lo has vivido en primera persona. Tú no sabes lo que es tener a 3 niños en tu casa con edades de 2, 3, 5, 6, 7, 8 años, todo el día educándolos. Eso es una experiencia para vivirla en primera persona. Esos niños en casa son muy creativos y hoy está demostrado que la creatividad es lo más importante para el desarrollo de los niños, porque el futuro está en profesiones nuevas que todavía no existen. Esa creatividad solo la pueden desarrollar en casa. En un colegio donde esos niños están sentados en pupitre, como soldaditos, que no se pueden mover de ahí, delante de un profesor que exige normas, reglas. Esa creatividad está totalmente capada. Es una enseñanza totalmente premiosa. Aquí lo que premia hoy en día es la creatividad, el poder tú educarle a tus niños en valores en casa y sobre todo dejarle aquello que más les gusta, potenciando lo que realmente le gusta. Si a tu hijo le gusta la música, en el colegio no le dan nada más que 1 hora de música. Pues no, si a mi hijo le gusta la música, yo voy a coger el piano, el violín, la flauta, lo que haga falta, para que mi hijo desarrolle eso que es lo que es bueno. Pero no le voy a obligar a estudiar aquello lo que no le gusta. Bien, bueno, te dije que te iba a dejar lo fácil, pero bueno. Pero ahora, ¿quién controla a los padres? Porque a ti te motiva mucho. Bueno, al principio creía que me estaba hablando con ironía, como diciendo, cualquiera maneja 3 leones en la casa, con lo que tengo que hacer yo. El problema es quién controla a los padres, porque luego si los padres son de paso, ahí tiene la tablet, ponte con la tablet, llega el niño a los 16 años y lo único que sabe hacer es manejar el Minecraft y los vídeos de... ¿Comprendes? Quizás deberíamos de las escuelas dejarles más tiempo y prepararlo, y el boli, y prepararlo de manera en la escuela, adaptarla para las nuevas tecnologías. Pero en la casa yo creo que sería un descontrol. Con más razón, Israel, tú me estás dando la razón a mí, porque precisamente nosotros no sabemos ahora gestionar el cómo gestionamos nuestro tiempo, porque cuando nosotros éramos chicos nos educamos en ese sistema educativo que tú defiendes, pues ya no nos enseñaron eso. O sea, si a nosotros hubiésemos estado con nuestros padres y nuestros padres hubiesen sido capaces de sacar el trabajo y la casa adelante y además a los hijos educándonos bien, pues hoy sabríamos hacerlo, pero como estuvimos ya también nosotros cuando éramos pequeños en esa enseñanza reglada de normas que no nos lleva a ningún sitio, pues precisamente Israel me estás dando la razón. Muchísimas gracias a los dos y bueno, creo que vamos bien de tiempo, podemos hacer por lo menos uno más. Y el siguiente sería, ¿qué creéis que es más conveniente en la educación? Si la educación basada en conocimientos bastante generales, la educación primaria, no estoy hablando de educación superior o universitaria, que ahí estarán especializados, sino en una educación primaria, digámoslo así, hasta los 10, 12 años. Si lo que necesitan es tener un conocimiento general de muchas cosas, o desde pequeñitos irlos especializando en determinadas materias. Por ejemplo, las que más les gusten o las que curricularmente crean sus padres, que pueden ser las más adecuadas. Y vamos a elegir a 2 personas, por ejemplo, Hugo y Ana María. Bueno, Ana María, te dejo Hugo y Maricel, que Ana María ya tienes bastante trabajo. Hugo y Maricel. Haré lo que pueda, porque
Parece complicado. Yo también bueno. tengo bastante. Bueno, ¿quién? Pero sois los que quedáis Ana María, Pepe y Hugo. A ver qué elegimos. Pues Pepe y Hugo. Ah, vale. Ya está. ¿Puedo, puedo elegir yo por tener alguna ventaja? Que tampoco lo tengo claro lo que voy a elegir, pero bueno, en cualquier caso creo que me inclino más hacia una educación más especializada, más adaptada a cada alumno, ¿no? Si puede ser, no sé qué opina Pepe, a lo mejor Pepe no le parece bien. No le escuchamos a Pepe con... ¿no? Dije tú, dije. Vale. Bueno, yo creo que efectivamente lo idóneo sería que abandonáramos ya la idea de darle a los jóvenes pues toda una cantidad de información totalmente dispersa y basada en la memoria, lo cual no tiene ningún sentido, de conocimientos generales, porque luego con el tiempo pues no te vas a acordar de ninguno. Y digamos, centrarnos más en desarrollar las competencias de los niños que mejor se le den, ¿no? Creo que hay un asunto clave en este aspecto, que es el tema de la motivación. La motivación es la gasolina que mueve el desarrollo de la personalidad, que mueve tu vida, incluso tu felicidad. Bueno, hay más factores, ¿no? Pero la motivación es básica. Si a ti te están dando un montón de conocimientos generales que el 95% no te interesan, pues probablemente pierdas la fe por el conocimiento académico y pierdas la motivación por levantarte todas las mañanas para ir a la escuela y el día de mañana para ir al trabajo, que es uno de los problemas que hay en esta sociedad, que luego criamos a niños que cuando son adultos pues no saben motivarse porque no encuentran realmente una motivación. Por lo tanto, creo que dando unos contenidos más específicos que desarrollen aquellas habilidades o aquellas cosas por las que el niño se interese, pues se van a criar adultos mejores, desde luego. Estoy de acuerdo en que habría que seleccionar, tendría que ser, creo, una enseñanza general para todos con cuestiones seleccionadas. O sea, habría que seleccionar mejor lo que se les da. Otra cosa es que lo que se les da no está bien seleccionado. Si hay detrás o por delante de todo eso una gente, unos equipos que han escogido y no es pues gente que está en un despacho largo, lejano, de decir, bueno, vamos a poner estos objetivos, estos contenidos, para estos niños que están a 5.000 kilómetros de aquí. Entonces, si hay una gente que se defina bien eso sería fenomenal. Y que esa selección que se va a hacer bien se llegue a todos los niños a una edad, estamos hablando de edad primaria, de hasta los 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, sobre ahí 11, podría ser muy bien una enseñanza muy bien, con contenidos muy seleccionados, muy escogidos, de que aquellos que son realmente útiles, que no es lo que se hace realmente ahora. En cualquier caso, yo creo que con esta intervención ya se termina el debate, ¿no? En cualquier caso, por mucho que lo seleccione, realmente son tantas las materias que hay que es que realmente además cada año van saliendo nuevas materias, incluso dando lo básico, que es lo básico, porque a mí me ha pasado que yo he dado clases particulares cuando tenía 20 años a chicos jóvenes que sencillamente tienen que aprender lo básico de inglés, lo básico de francés, lo básico, simplemente lo básico, que ya son contenidos en teoría pues seleccionados, ¿no? Y no llegaban ni a lo básico, sencillamente porque no se les daba bien estudiar, lo que le provocaba una frustración tremenda. Si a esos mismos niños pues abandonamos, sea seleccionado o no seleccionado, las materias o los aspectos que no les interesan nada y empezamos a desarrollar aquellas áreas que sí les interesan, seguramente esos niños, como hablaba Maricel al principio del discurso, pues también les van a aumentar su autoestima y van a entender que no tienen por qué saber de todo, ni se le tiene que dar bien el francés ni las matemáticas, simplemente pueden desarrollar aquello que sí se le da bien y que le provoca una motivación extra, pues seguir desarrollándolo para el día de mañana pues poder sacar un rédito profesional o simplemente ser feliz, ¿no? Sí, creo que
hay un tema que tal vez no hayamos tocado, y no es que escojamos tales materias, y hay una cantidad de materias tremendas, ¿no? Tal vez sea que la cantidad de información, por ejemplo, conocimiento del medio, en algunos cursos era tremendo, se les pedía al niño una cantidad tremenda de conocimiento, temas grandísimos que requieren mucho tiempo de dedicación, ¿no? Entonces, hay materias que se podía disminuir y enseñar más a los niños a metodología, o sea, no el qué aprende, sino cómo lo aprende. Y normalmente en eso no se incide en la enseñanza. El tema de cómo se aprende. Estamos mucho en el qué, que si esto, que si aquello, pero no, como hay ciertas técnicas, hay técnicas o de Montessori, que van más a la motivación. Entonces, cuando se incide en la motivación, no importa que sean varias materias, porque se hace, la enseñanza se hace misteriosamente más cercana al niño, pero es cuestión de método, no es cuestión de escoger unas materias sí u otras no. Un maestro puede hacer que una materia sea mala y la misma materia puede ser mala o buena, según cómo lo enfoques. Ahí sí coincido, que también el factor humano es importante. Pero bueno, hemos acabado, ¿no, Maricel? Que no entiendo bien cómo va esto, ¿sí, no? Sí, hemos acabado. Sí, normalmente solo una réplica. Y bueno, quiero agradeceros mucho vuestra aportación, vuestras ideas. Creo que lo tenemos todo bastante claro cómo debería ser la educación en un futuro. Lo que pasa es que no depende de nosotros, sino que depende de unos estamentos muy por encima de nosotros. Las presentaciones de vuestros debates en general no han sido nada premiosas, ha sido muy fluido el debate y creo que lo habéis hecho todos muy bien. Destacar que que Miguel no valora que la plasticidad del lenguaje, del aprendizaje del lenguaje en los niños muy pequeños. Los niños pequeños aprenden cantando, jugando y les da igual en lo que sea. Y es la manera de aprender. Si no tienes hijos, cuando tengas hijos, aprovecha que aprendan desde muy pequeño, contra más mejor. Arantxa ha valorado muy bien la plasticidad del cerebro y cómo, aunque tarden más en hablar, hablarán 3, 4 y 5 idiomas sin dificultad, porque ya estructuran su cerebro para diferenciar los idiomas. Israel, valorando el colegio tradicional, que es importante, pero creo que te ha faltado el valorar la motivación de los padres. Si los padres no están motivados para enseñar a los hijos, indudablemente no les van a enseñar nada. Esos padres mandarán a los hijos a un colegio tradicional y ni se plantearán siquiera el educarlos en casa. Pero si los padres están implicados realmente en la educación de los hijos, hoy en día con los padres teletrabajando se puede hacer muchísimo trabajo con los hijos desde casa. Y hay unos currículums que habrá que seguir para que luego en un futuro puedan llegar a unos niveles de presentarse a unos exámenes para superar los niveles exigidos, pero se puede perfectamente educar desde casa. Hoy en día, con las tecnologías que tenemos, es súper factible. Y Hugo y Pepe han defendido la motivación, ambos habéis defendido lo importante de la motivación del alumno por aprender. Para Hugo, lo importante es dejar al niño que crezca en lo que él considere conveniente y que desarrolle sus conocimientos en base a sus propias necesidades. Pepe, en cambio, considera que hay que seleccionar las materias que los niños deberían aprender. Las dos cosas son compatibles, creo que las dos cosas son compatibles, y lo que sí que es muy importante es enseñarles a aprender.
porque si no les enseñas a aprender, memorizar no sirve de nada. Y hoy en día menos, que en cuanto tienes una duda, coges le preguntas a Google y te lo contesta todo. Entonces hay que saber razonar, hay que saber aprender. No sigo enrollándome porque Ana María me ha sacado la tarjeta verde y no quiero ser premiosa. Adelante, Maricel, y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Karina. Esta sección de debates ha sido todo un lujo. Enhorabuena para todos, son unos cracks, me encantan, me encantan. Bueno, deciros para aquellos que no sepáis, que por ahí hay alguien nuevo, que solemos tener una sesión de improvisados, que hoy la reemplazamos por esta sección de debates, y que luego de esta parte vendría lo que sería un discurso que por lo general, bueno, seguimos una ruta educativa con objetivos específicos, cada discurso tiene un tiempo determinado, los primeros discursos van de 2 a 4 minutos, el segundo de 4 a 6 minutos, y después los siguientes de un mínimo de 4 minutos a un máximo de 7 minutos. Hoy no tenemos a nadie que haga un discurso y por ende tampoco habrá nadie que evalúe el discurso. Así que ahora pasamos a la parte de la sesión donde este equipo de evaluación que se ha presentado en el primer bloque va a pasar a contarnos cómo nos ha ido en el transcurso de esta sesión. Por lo que voy a pasar primero a invitar a Hugo, que nos va a hablar de cómo nos ha ido en el lenguaje no verbal. Hugo, adelante, cuando quieras. Gracias, Maricel. Pues mira, he tomado nota de todos un poco. Según el manual, entiendo que voy a hacer básicamente los que más destacan o lo que más me ha resaltado, que es el caso, por ejemplo, tuyo, el caso de Maricel, las variaciones que hace de intensidad y de tono y las pausas que hacen ayuda mucho al discurso, eso sí lo he notado. El caso, por ejemplo, de Israel es un caso donde, como ya hablaba del tema del aspecto físico y los gestos de la cara, le ayuda mucho. Digamos que él ya es convincente de por sí. Si se preparara los discursos de memoria, realmente te vendería lo que quisiera, porque realmente le ayuda mucho el físico, ¿no? Y luego, pues también el caso de Ana María, como estaba diciendo yo en la presentación del rol, su aspecto físico, su vestimenta, el sitio donde está y tal, ayuda ya directamente a que resulte creíble o que la consideres de una manera más, te genera una atención mayor bajo mi punto de vista. Además de que hablas rápido, que eso es una cosa ya personal, que a mí sí me gusta y me capta mucho más la atención cuando se habla rápido. Eso es básicamente lo que más me ha llamado la atención. Muchísimas gracias, Hugo, por tu informe. Genial. Y ahora vamos a ver cómo nos fue con las muletillas. Así que tenemos a nuestro contador de muletillas que nos va a informar a cada uno de nosotros. Adelante, Pepe, cuando quieras. Gracias. Como siempre, me cuesta sacar muletillas de vosotros. Estáis ya tan preparados. Un a Maricel, al principio. Un vade, de Aranza se escaparía. Miguel, al principio está un poquito así. Yo, vale, repitiendo un par de palabras. Israel también le pillaron unas pocas de palabras repitiendo no, quién, no lo veo, las nuevas. Y poco más, no se me ha ido. Muchísimas gracias, Pepe. Recordar que estamos en este espacio para aprender a hablar en público, desarrollar nuestras habilidades de comunicación y liderazgo y ser cada vez menos premiosos. Así que dicho esto, voy a pasar a dar lugar a la evaluadora de la gramática y la que nos ha ofrecido también la palabra del día. Adelante, Ana María. Muchas gracias, Maricel. Sí, pues realmente ha habido una buena recepción de esta palabra. Sé que es un poco extraña, quizás no muy habitual, pero la habéis introducido bastante en vuestro discurso. Creo que eso, Mons lo ha utilizado, tú también, Karina y quizá alguien más y se me ha escapado, pero yo he sido consciente de vosotras.
eso no, nadie ha sido premioso de todas maneras. Creo que es algo que podemos incorporar a nuestro diccionario, sin más, era un modo de descubrir una nueva palabra. Y en cuanto a la gramática, pues dar la enhorabuena a todos porque realmente han fluido los discursos muy bien conectados. Ya Karina ha felicitado a los participantes en los debates, pero yo también lo hago por mi parte porque tiene mucho mérito, siendo algo improvisado 100%, lo habéis hilado muy bien, no me ha llamado la atención ningún fallo, digamos, error gramatical propio de los nervios, para nada, ha estado muy bien, ¿no? También quiero resaltar pues, el caso de Marisa, que también tú has hablado más, pero independientemente de eso, las palabras tan bellas que utiliza, muy bonitas, muy, bueno, por ejemplo, meros receptores, utopía, estar predispuesta, quizás no tienen por qué ser especialmente llamativas ni extrañas, sino en el contexto del discurso estaba muy bien elegida. Y también en ese mismo tema, que a todos nos gustan mucho las palabras, felicidades a Hugo, porque la verdad es que te expresas muy bien y nos ha regalado palabras nuevas, un poco que llaman la atención sobre su significado. Venía muy bien en el contexto de la explicación del rol. Ha tomado nota de kinésico, referido a las expresiones corporales, está muy bien, había olvidado esa palabra, gracias por presentárnoslo. Baladí, y lo has hecho con mucha naturalidad, muy bien colocado, ha estado muy bien, y seguro que muchas más, pero yo he tomado nota de esta y la verdad es que me ha encantado. También idóneo, he visto por ahí, que es un término que conocemos, pero muy bonito. Y fallo no me ha llamado la atención fallo, quizá por ahí se ha escapado un de qué, que es normal, no sé si muletilla, un fallo gramatical frecuente, no sé a quién se le ha escapado, pero es bastante frecuente el de qué, solamente ha sido una ocasión. Y tengo que investigar, posiblemente, seguro que lo has dicho súper bien, Karina, pero me quedo con investigar esa expresión contra más. No sé si es contra o cuánto. Posiblemente es correcta, simplemente yo me quedo a mí misma con la tarea de buscarla e investigarla porque me ha llamado la atención. Y enhorabuena a todos porque habéis hecho un uso genial de la gramática. Muchísimas gracias, Ana María, por tu excelente evaluación. Y ahora toca el turno de ver cómo nos ha ido con el tiempo, si hemos estado dentro de los límites predeterminados. Y así que vamos a volver a escuchar a Ana María, que nos va a contar qué tal nos fue cronometrando nuestro tiempo. ¿Qué tal le fue a ella cronometrando también nuestro tiempo? Adelante, Ana María. Pues nada, lo habéis hecho muy bien. Yo quizás no sea el rol que más se me ajuste a mi perfil porque me distraigo, me entretengo escuchando a las personas y se me olvidan los rotuladores. Y tengo como una meta, aquí que estamos en confianza, con dominar el tema de los fondos de pantalla, que me parece un recurso excepcional, pero que hoy no me ha dado tiempo a prepararlo. Siento los rotuladores, pero bueno, ahí ha estado. Bueno, felicitaros por muy buen uso del tiempo. Los discursos, efectivamente, como nos ha explicado muy bien Karina, nos ha recordado cuál era la cuantía de las intervenciones, pero lo había hecho perfecto, todo había ajustado al minuto y medio de las intervenciones. Quizás los últimos ponentes, Hugo y Pepe, se han pasado en la réplica, eso sí, los 30 segundos han sido superados ampliamente, pero se comprende, es difícil ajustarse a tan poco espacio de tiempo y no tenemos tanta práctica en los debates. Realmente es un reto condensar en medio minuto una idea rápida, pero ahí queda como reto. La habéis hecho muy bien, ¿eh? Y la primera parte, la presentación de vuestra postura, clavado. Todo el mundo lo ha hecho prácticamente en tiempo exacto. Y solamente en cuanto al tiempo, anotar que la presentación de los roles han quedado un pelín corta. Realmente no hay obligación de agotar el tiempo, pero si es yo también quizá me meto en ese saco, es una oportunidad estupenda de preparar este pequeño discurso y sí que me animo a ampliar todo el tiempo disponible porque da mucha adhesión, que ya lo hayamos hecho en más ocasiones, sí es una buena oportunidad. Simplemente eso es lo que me ha llamado la atención. Gracias. Gracias a ti, Ana María. Siempre en estas evaluaciones intentamos centrarnos en los puntos de mejora, que son los que nos hacen evolucionar, y también en enfatizar todo aquello que hacemos bien. Así que también seguramente ahora nuestra evaluadora general nos va a aportar mucho valor, diciéndonos enfatizando qué hemos hecho bien y diciéndonos qué podemos corregir. Así que adelante, Monse, cuando quieras, es tu turno. Muchísimas gracias, Maricel. Turno de regalo, de regalito y de tirón de oreja. No es broma, hoy no voy a tirar de oreja a nadie. Solamente deciros que felicidades, me encanta este panel, que cada vez tiene más luz. No sé, si os fijáis ahí en todos los que estamos, cada vez tenemos más luz.
Pepe, el que todavía está ahí un poquito en tiniebla, a ver si le vamos a comprar un foco entre todos, se lo vamos a poner al otro lado de la cara para iluminar el otro lado. Pero en general el panel me encanta de los ponentes que estamos. Yo quiero especificar un poco haciendo y agradeciendo a Hugo el que haya hecho mención al manual de nuestro club de oratoria o al manual incluso del de Agora Speaker, no sé cuál de los dos el que está utilizando, porque yo creo que deberíamos todos coger el manual de vez en cuando y revisar los roles, en qué consisten, cuál es la finalidad de cada rol, el por qué es importante ese rol que estamos explicando, porque cuando Hugo lo ha hecho a mí me ha recordado ese manual que yo de vez en cuando ojeaba, que hace mucho que no lo consulto, y creo que nos ayudaría a todos a seguir mejorando en estas sesiones, porque hay cosas que se empiezan, creo yo, a confundir. Y pongo algún ejemplo. El facilitador. Nuestro querido Miguel, que ha empezado hoy ahí, ha cogido el rol y ha dicho, venga, yo voy a hacer esa primera presentación como facilitador. Yo creo que en este momento en el que estamos de manera virtual y no presencial, creo que el facilitador se superpone con la figura de Arantxa del asistente técnico, porque el facilitador era esa persona, ¿no? Cuando estábamos ahí en nuestro club de oratoria, en la Biblioteca de Málaga, la persona que abre y cierra la sesión y se preocupa de que todo esté en su sitio, la silla bien colocada, la habitación ventilada, buena luz, que todos tengamos bolígrafos si tenemos que hacer una evaluación escrita. El facilitador es el que da la introducción al moderador, se sienta, el moderador se queda y luego el facilitador vuelve a despedirnos. Esa parte del facilitador es lo que ahora Arantxa hace a nivel técnico, abrir micros, cerrar micros, que está organizado el Zoom, es más o menos lo mismo. Y el moderador es esa persona que dirige la sesión y tiene que explicar al resto de los que estamos aquí hoy en qué consiste nuestro club de oratoria, cuál es la finalidad, cuál es el propósito de Agora Speaker, cosa que, por ejemplo, se está haciendo a través del facilitador, a veces del asistente, y creo que queda ahí un poco confuso. Yo creo que no tanto tiempo al tema del día, porque incluso eso es opcional, si bien recuerdo en el manual, el tema no es ni siquiera obligatorio, y hemos escuchado a Maricel muy bien, hablando de educación durante 4 o 5 minutos, hasta que ha dado introducción a, oye, la importancia de la educación y de la oratoria, la educación, pero ya han pasado casi 4 o 5 minutos. Hoy no hay nadie nuevo en la sala, o hay uno, pero pasa. Si ellos es la primera vez que vienen y nosotros no les explicamos qué es el club y qué es lo que hacemos aquí en base a ese manual al que Hugo ha hecho mención, pues quizá no entiendan muy bien en qué consiste o el para qué de esta oratoria. Entonces creo que al moderador hay que dejarle que guíe, que conduzca la sesión, y Maricel que nos explicase hoy, por ejemplo, lo que explicó Miguel. En qué consiste el club, por qué, que tenemos un manual, ese programa educativo que al final Maricel ha ido incorporándolo a la hora de los informes y ha ido ya haciendo mención a más cositas relacionadas con el club. Pero yo sí os invito hoy a que todos ojemos una vez más ese manual de vez en cuando para saber en qué consiste cada rol. Dicho esto, felicidades Maricel, porque luego has conducido muy bien la sesión y me ha parecido súper interesante el tema, y al final sí ha ido explicando cada uno de esos roles y va solucionando imprevistos que pueden ir surgiendo, da la bienvenida a todos, incluso a las personas que se han ido incorporando. Y muy bien Miguel también, porque ha explicado perfectamente en qué consiste, en qué es el club, en qué consiste, para qué sirve, cuánto hay que pagar, que somos un club de oratoria Málaga que pertenecemos a Agora Speaker. Arantxa llegó tarde, pero ha pedido su disculpa y ha presentado también qué consiste su asistencia técnica. Maricel, hoy felicidades porque ha bajado muchísimo el número de muletillas, que el otro día te tiramos de la oreja y hoy prácticamente algún i, alguna cosita. Felicidades porque hoy ya estabas muchísimo más atenta. Me gusta mucho cómo resalta a cada una de los ponentes cuando les da introducción. Paso la palabra y siempre cuando se retira, siempre agradece o le resalta algo de lo que ha dicho. Y eso gusta mucho porque hace que vayamos tomando confianza todo a la hora de hablar. Gramaticalmente, Ana María, felicidades por esa palabra que has elegido, premioso, que creo que algunos hemos hecho uso de ella, y decirte que has explicado muy bien en qué consiste tu rol y por qué es importante el introducir palabras nuevas en la oratoria. Has dado un muy buen feedback a todos en general sobre la gramática, destacando palabras que normalmente no escuchamos, la kinestesia, ¿no?, de la que nos ha hablado Hugo, algunas palabras más. También incluso has llegado a hacer correcciones gramaticales, el de qué, incluso esa que te ha quedado como duda, me comprometo a consultar si es contra o cuanto más. Felicidades porque ahí demuestras que has estado pendiente de ese rol gramatical
además de tu rol de cronometradora, que también has animado a que gastemos el tiempo mínimo que tenemos y que no nos pasemos del tiempo máximo. Y lo que sí te pediría simplemente como propuesta de mejora es que no empieces tus roles diciendo pues nada, y que cuando nos enseñes la cartulina que no tenías, si lo haces con un boli, creo que cuando lo pones muy cerca de la cámara es como si tuviese una cartulina. Yo tengo igual un boli, porque yo la verdad es que a veces cuando estaba hablando sobre todo en los debates más, yo estaba buscándote primero a ti, después de buscarte a ti tengo que ver si hay o no hay un boli y ver de qué color es ese boli, que cuando está aquí abajo, pues si te das cuenta apenas se aprecia el color. Entonces simplemente, pues alguna vez nos vuelva a pasar, pues acercando el bolígrafo a la cámara se ve mucho mejor. Pepe, felicidades por tu rol, cada vez te veo con más seguridad a la hora de explicarlo, de presentarlo y de detectar las muletillas. Hoy has apuntado ya muletillas, que hay veces que dice, lo habéis hecho todos muy bien. No, hoy nos has dicho por lo menos algunas muletillas que hemos dicho algunos de nosotros. Hugo, felicidades, yo creo que hoy a Hugo le vamos a dar el trofeo porque para el poco tiempo que lleva, vamos a dar un aplauso aquí todo a Hugo, porque de verdad que a mí me ha gustado muchísimo el cómo ha explicado el lenguaje no verbal. Además se nota que se había leído el manual, por eso quería hacer mención hoy a que todos revisemos el manual, porque me ha demostrado que es que no podemos dejarlo ahí en el olvido. Ha utilizado bien ese manual y nos ha hecho ver la importancia del rol del lenguaje no verbal, dividiéndolo entre la kinestésica, el paralenguaje, la importancia de la presencia. Y luego cuando has vuelto a dar tu informe, has hecho mención a aquello que has destacado y que te ha llamado la atención en general. Yo como aspecto a mejorar te diría que nos diga algo más a cada uno, porque siempre nos gusta que nos tiren de las orejas también para mejorar. Entonces que, aunque haya resaltado todo eso en general, pues a cada uno de nosotros por lo menos algún reto o algún aspecto a mejorar. Karina, esta sesión de debate me ha encantado que tenga en consideración el tema que ha elegido Maricel y haya preparado unos debates en base al tema que nos ha traído ella. Así que felicidades. Ha mejorado muchísimo tu presencia, gramaticalmente eres estupenda, la luz que tienes y el cómo lo conduces y el feedback que nos has dado. El feedback que has dado resaltando la postura de cada una de las personas que hemos intervenido. Como aspecto a mejorar, que lo tenía apuntado, pero luego sí lo dijiste, el tiempo. No había explicado en la sesión de los debates cuánto tiempo teníamos. Incluso ahí a Maricel Arantxa ya le dijo a Miguel, tírale ya tú, ¿no? Tú tírale, porque yo no sé, yo como no... Entonces había quedado un poquillo ahí sin explicar los tiempos y la finalidad de estos debates. Empezaste hablando del tema con Maricel, pero quizás el porqué de estos debates, no había discurso y explicar en qué consiste el debate. Tú tienes que defender una postura, estés o no estés de acuerdo con ella. Pero muy bien, Karina, felicidades. Y por último, no me queda en el desarrollo nada, no me queda a nadie más. Ya de los demás, Israel ha intervenido en debates, que son cracks, como lo ha dicho Hugo, tiene mucha capacidad de convencernos a todos. Y para cerrar la sesión, pues deciros que os animo, y yo la primera, a volver a recuperar el manual de oratoria y que todo en la próxima sesión nos leamos qué pone ahí, de cuál es nuestro rol, intentemos explicarlo de la mejor manera posible, para que ahora que van a empezar a venir oradores nuevos, sepan en qué es lo que tenemos que hacer desde el principio. Pues muchísimas gracias y paso la palabra a nuestra moderadora Maricel. Muchísimas gracias a ti, Monse. Siempre es un lujo tenerte como evaluadora. Nos aportas muchísimo, muchísimas gracias. Bueno, estamos ya terminando esta sesión donde hemos reflexionado un poquito sobre la educación tradicional y una posible educación alternativa. Y ahora no sé si darle la palabra al facilitador para que... porque justamente hoy hablábamos de eso, ¿no? Si era yo o él quien tenía que preguntarle a los invitados al final. Pero bueno, me voy a quedar con tu punto de mejora, que el facilitador es el que cierra la sesión, preguntándole, ¿no?, a los invitados qué les ha parecido. Así que te paso la palabra, Miguel, para que cierres tú la sesión. Muchas gracias, Maricel.
por hacerme partícipe para clausurar la sesión. Antes de nada, quería preguntarle a Pasa, que creo que no ha escrito por ahí. No sé si es posible que le veamos o no, pero si no, pues por el audio nos puede contestar. Corta la grabación, si acaso.